Amigos suscriptores, una nueva ocasión. Hoy, recuerden nuestro eslogan, colombiano compra colombiano. Y hoy tengo el placer y el honor de estar con un gran amigo. Hoy nos hemos venido para el gremio de la construcción. Recuerde que este programa es tratar de mostrar todos los campos y todas las áreas comerciales del país. Hoy estamos en el gremio de la construcción y estamos con un gran empresario, un hombre forjador, Mauricio Villegas. Mauro, bienvenido, hombre, al programa. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Vamos a hablar un poco de ti, Mauro, para comenzar. Vos sos Mauricio Villegas, ¿dónde naciste? Nací en Envigado, criado y forjado en Envigado toda la vida. ¿Y estudiaste? Estudiamos la carrera profesional de Ingeniería Civil, estudiamos en la Universidad de Medellín, nos graduamos en 1990. ¿Y hoy en día tu núcleo familiar? Mi núcleo familiar consiste en mi señora y 3 hijos, y todos estudiando ya en la universidad, también estudiando Ingeniería Civil. O sea que hay que trabajar doblemente, hermano, porque 3 universidades, eso es un billete, Mauro. Para eso estamos trabajando en este momento. Por eso estamos todavía trabajando. Sí, por eso estamos trabajando todavía. Mauro, tu presente hoy en día está acompañado, me han contado y lo puedo decir con nombre propio, te encanta el deporte, sos un hombre muy deportista. Sí, toda la vida se nos volvió como un estilo de vida hacer deporte, cuidarnos, pues si uno no se cuida, ¿quién lo cuida? Toda la vida nos ha gustado el deporte y hasta el día de hoy lo seguimos practicando. ¿Y qué deporte practicar, Mauro? No, ya nosotros hacemos deportes que sean individuales, montar en bicicleta y tampoco salir a la calle sino en simulador, ir al gimnasio, hacer barritas, cosas así que no sean de alto riesgo ya para esta edad. ¿Qué edad tenés, Mauricio? 56 años. Estamos muy jóvenes, ¿no? Estábamos pelados. Joven es el único el que tiene la misma edad que uno menos. Sí, sí. Yo me considero muy joven, todavía puedo dar mucha guerra. Estamos ardinos. Mauro, ¿ingeniería qué, perdón? Ingeniería civil. Los ingenieros civiles, ¿cuál es la orientación del ingeniero civil? ¿Hacer empresa o trabajar dependiendo de una empresa? Pues la gente se enfoca en los dos ramos, los que tenemos la osadía de salir a montar empresa, que yo lo hice desde que me gradué en la universidad, pues aquí vamos, con muchas dificultades, pero vamos, y mucha gente trabaja pues con otros ingenieros, trabajan con empresas como la mía o con empresas más grandes, pero en los dos campos nos desempeñamos los ingenieros civiles. Colombia es un país que gradúa muchos ingenieros civiles. Hombre, sí, hay muchas facultades de ingeniería civil. Y salen muchos ingenieros y todos queriendo ser empresarios y pues eso es muy loable, pero aquí las oportunidades son muy difíciles. Generar empresa, hacer una empresa, construir empresa en este país es algo muy difícil. Podemos decir que los buenos cerebros de pronto se fugan del país por falta de oportunidades o por falta de creer en uno mismo. Hombre, yo diría que la gente se va del país es más por falta de oportunidades acá, porque mejor país que este para vivir no hay. Y la gente se va porque no encuentra oportunidades, porque las cosas realmente son muy difíciles. Y entonces la gente desiste y se va para otro lado porque encuentra mejores oportunidades allá. Un ingeniero civil en Colombia piensa en montar empresa quizás o porque no hay apoyo del Estado, o porque no hay apoyo de la misma empresa, o porque se cree que los conocimientos dan para en corto plazo ser un gran empresario. Pues a ver, en el caso mío, desde que yo terminé de estudiar ingeniería civil, yo tenía muy claro que no iba a trabajar con nadie, ni para nadie. Y desde que salí pensé que iba a trabajar independiente, y así me enfoqué. Y así he hecho, yo arranqué pegando una cortina, cogiendo una humedad, pintando una pieza, cambiando una reja, cambiando una puerta, haciendo un piso, y detrás de cada obra pequeña siempre venían y resultaban más cosas. Como todas las empresas de ingeniería, todos hemos trabajado con el sector público. Yo trabajé mucho con el sector público, con muchos municipios de Antioquia y de Colombia, con entidades descentralizadas, con entidades de salud, contratando, licitando, y así nos hemos hecho la mayoría de empresas que hay. O sea que el generador de empleo en ese gremio es el Estado. El generador de empleo
el mayor generador de empleo en la parte de ingeniería civil y de infraestructura es el Estado. Mauro, ¿por qué? Porque, a ver, el privado, por ejemplo, yo tengo un gran amigo que es constructor de túneles para la empresa que él trabaja, y yo veo que ellos, anteriormente era el Estado el que les, pues como que le proporcionaba los dineros, hoy en día no, ellos tienen que meterse la mano al bolsillo, mostrar obra, bueno, ya hicimos 1 kilómetro y le pagan ese kilómetro. Eso se presenta por todos los problemas de corrupción que hay en este país, porque muchas empresas se presentan a licitaciones, se las ganan por X o Y motivo, a veces legalmente o con todas las condiciones cumplidas, y otras que no son así se meten en problemas, se apropian de los dineros, no hacen las obras, no cumplen ni con la calidad ni con la cosa. O sea, montan un zoológico de elefantes blancos. Sí, empiezan a hacer cosas que no las terminan, las dejan abandonadas solamente para cobrar anticipo y apropiarse de él, o hacer las cosas mal hechas, de mala calidad, pues que ha pasado mucho y hemos visto. Entonces, por eso las entidades públicas han decidido en muchas de las obras no dar anticipos. Entonces, ahora, para ser contratista del Estado también necesitas tener recursos propios, y si no, es muy difícil. ¿Esos recursos propios tienen que salir propios o la banca acompaña esa generación de recursos? La verdad es que la banca sí acompaña. Cuando vos tenés un contrato con el gobierno, la banca te acompaña y te hace créditos y te ayuda. Pero generalmente la banca, como sabemos todos, es un señor que te presta un paraguas cuando es un día soleado, pero cuando se larga un aguacero, te lo guardan. O sea, si vos demostrás, si no demostrás que no necesitas la plata, no te prestan. Los bancos son muy difíciles. Empecemos por hablar de tu empresa, Mauro. ¿Cuándo nace la idea? ¿En qué año? ¿Y por qué nace la idea? Hombre, cuando yo me gradué en 1990, empecé a trabajé 6 meses con el municipio de Envigado en la parte de obras públicas. Yo estando ahí, yo dije, no, esto realmente, y desde que salí, pues simplemente dije, yo voy a estudiar esto, pero no para trabajarle a nadie, voy a hacer, ¿qué hago solo? Y desde eso empecé, después de que salí del municipio, empecé, y me acuerdo que el primer contrato me lo dio el municipio de Envigado y fue la adecuación de una estación de policía. La adecuación era cambiar unas rejas, pintar unas rejas, y ahí empecé, coger unas goteras, y ahí empecé. Y entonces con un amigo de la universidad, John Jairo, nos juntamos para hacer ese contrato, y de ahí venimos desde 1990, como desde el segundo semestre de 1990, y estamos constituidos legalmente desde el 1993. Es bueno tener socios en la ingeniería civil. Yo no creo que sea bueno, es necesario, porque es que aún el tiempo no le alcanza para hacer absolutamente todo. Entonces nosotros llevamos, ¿cuánto ya? 20, no más, 25 años, 25, 20 y punta de años juntos, y la verdad que como hacemos cosas muy distintas, entonces siempre nos hemos apoyado, nunca hemos tenido problemas, y así hemos ido. Es algo pues de admirar, la verdad, pero así nos ha ido bien. Porque es que se cree que las sociedades hoy en día son muy difíciles, y creer en un socio, hay uno que trabaja más que el otro. En ese aspecto, ¿aconsejas que las sociedades sean buenas? Hombre, sí, las sociedades son buenas, y si uno da con un buen socio, pues más todavía. De que trabaje uno más que el otro, eso depende de lo que se haga, ¿no es cierto? Pues aquí trabajo físico nosotros no hacemos, pues simplemente es montar los proyectos, pensar, conseguir la plata, buscar los recursos. Después de tener el proyecto y los recursos, es montar la infraestructura y la logística para hacer esos proyectos, y eso lo tenemos así, lo dividimos, y los dos hacemos el esfuerzo para sacar los proyectos adelante. Este gremio se terceriza mucho, Mauro. Sí, muchísimo. Te lo pregunto porque me imagino no tenés un departamento arquitectónico aquí, pero sí contratás con alguien de afuera que te desarrolle el proyecto y ya vos lo presentás a tus socios. Sí, generalmente trabajo en outsourcing con otras empresas de diseño arquitectónico, con los del estudio de suelos. Nosotros no realizamos todos los diseños y los estudios. Tenemos personas que son allegadas a nosotros, los hacen con nosotros, y en el momento de que sacamos el proyecto es exitoso, ya pagamos todos los honorarios. No es correr riesgo, o sea, es como funcionar juntos para que las cosas sean un éxito.
la responsabilidad en eso, Mauro, recae en quién, en la empresa Hombre, tuya o en el que cada uno hace su Todos, trabajo. todos los proyectos de infraestructura, de edificaciones, son hijos de nosotros toda la vida. O sea, uno responde por un edificio que uno hizo siempre, cualquier problema que haya siempre lo llaman a uno. Obviamente que son 15 años pues, de acuerdo a la norma, pero a la ley, pero un edificio es un hijo de uno toda la vida. Entonces la responsabilidad cae desde el ingeniero y el estudio geológico y de suelos, en los diseños estructurales, en la construcción que nosotros la hacemos propiamente, en la interventoría. O sea, todos tenemos responsabilidades en este gremio. Mira el caso de Space, Ah, sí mira hay. el caso de Miami, el edificio que se acaba de caer. Sí. Yo me imagino que la ley escarba hasta el que tomó la decisión de el mismo de la ventanilla de registro y catastro. Esa era la pregunta que te quería hacer, Mauro. Ustedes están regidos por una normatividad. ¿Qué tan flexible o qué tan drástica es esa normatividad en Colombia? No, no, para la construcción hay un código construcción sismorresistente, la NSR del 2010. Es muy estricto, no tiene como las otras leyes interpretaciones, tiene unos factores de seguridad que hay que cumplir. El que se salga de ahí está corriendo riesgos muy altos, que fue lo que pasó en Space. Entonces se pone y no fue culpa, ahí pues son cosas que la gente habla, pero la culpa de esto la tuvo el diseñador, realmente pues porque corrió unos riesgos innecesarios, que yo como empresa nunca los corro, yo siempre estoy, es que hagamos las cosas de acuerdo al código y a la norma, de ahí no me salgo. Es como el puente Chirajara, por ejemplo. ¿El diseñador es el responsable de esa obra o el responsable es el mismo Estado que dejó que eso pudiera funcionar así? Es que ahí sí me pones a juzgar a mí cosas pues yo no conozco en su totalidad, pero yo creo que hay responsabilidad de todos. Ahí es compartida. Sí, claro, con todos los problemas que se han presentado ahora en el Chirajara, en Hidroituango, en todos esos proyectos grandes que han tenido calamidades, hay que buscar, ahora hay que buscar soluciones, no hay que buscar el ahogado aguas arriba, hay que buscar soluciones, pero sí tiene responsabilidad los diseñadores, los constructores, eso lo tienen, debe ser así, porque si yo la estoy haciendo, ¿quién más tiene la responsabilidad? Mauro, ¿produce Colombia la herramienta y los materiales para construir o nos tenemos que apoyar mucho en la tecnología del exterior? Pues es que la construcción, y con el mundo tan globalizado, los materiales, los sistemas constructivos, los programas, los software de diseño, todos en todo el mundo utilizamos casi que los mismos. En todos los países hay diferentes normas, como yo te decía ahorita, de construcción, pero son todas muy similares realmente, y los ensayos que se hacen y los estudios que se hacen son todos muy similares. Entonces, los materiales que utilizan en China, los utilizamos aquí. Por ejemplo, el acero. El mayor productor de acero en el mundo es Japón y China. Además de productores, son consumidores también. Cuando hay una escasez de acero en el mundo, es porque China está haciendo algo muy grande. Y el acero, por ejemplo, se saca del reciclaje de chatarras, pero también se necesita mineral de hierro para producir material y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay materiales que son universalmente conocidos y se utilizan en todas partes. Colombia tiene algunas siderúrgicas, Colombia tiene que importar materiales de construcción, a veces tiene que importar, aceros tiene que importar, cobre tiene que importar. Entonces, por ahora en la pandemia está escaso el acero, está escaso el vidrio en el mundo. El acero ha subido el 110%. Entonces es algo que aporrea mucho este gremio y eso al fin y al cabo llega al consumidor final, ¿no es cierto? Pero en realidad los otros tipos de materiales, los que son arenas, triturados, materiales de construcción, pétreos, aquí se produce buenos acabados, hay empresas buenas que producen muy buenos acabados, aquí se consigue de todo, realmente se consigue. ¿Está Colombia proyectada para dar ese paso de no tener que importar algunos materiales y poderlos producir en el país, o vamos a depender por muchos años más
de la tecnología y de la materia prima extranjera? No, siempre se va a depender en unas cosas, se va a depender siempre del extranjero que no se producen aquí. En otras cosas aquí se van a producir, pero siempre va a ser así, porque es que material de hierro pues aquí hay, pero ¿dónde? Si acá, que hagan un hallazgo nuevo, venga, que yo me encontré una mina, que en eso están. Pero tenemos materiales, Sí. lo que digo es que Colombia es un país que hay de todo para construir. Sí, sí, aquí se consigue absolutamente de todo. O sea que hay cosas que se sacan del país para que se reprocesen en el exterior y vuelven a Colombia. Es que Colombia es un país donde se producen commodities, aquí se produce materia prima y muy poquitas cosas se producen el producto final, que es donde está la rentabilidad. Pero en construcción aquí se producen muchísimas cosas y se consiguen muchísimas cosas. Hablemos un poco de la nómina, Mauro. ¿Cuántos empleados tenés hoy en día? Bueno, entre otras cosas, les quiero contar, Movinco es una empresa dedicada, hace de todo tipo de apartamentos, casas, proyectos comerciales. ¿Cuánta nómina tenés hoy en día, Mauro? Pues la nómina de nosotros es muy variable, porque la nómina de nosotros depende mucho de la cantidad de obras que tengamos. Pero una obra generalmente puede tener entre 300 a 500 trabajadores, teniendo entre personal calificado, o sea, ingenieros, directores de obra, maestros, oficiales y ayudantes, alrededor de 500, 520 personas, 550. Antes de la pandemia teníamos aproximadamente unas 850 personas. Entró la pandemia y por la anormalidad laboral que se generó, llegamos a trabajar con el 30%. Entonces, ¿qué pasó con eso también? Eso nos atrasó las obras, nos incrementó los costos, porque a medida que una obra demore más tiempo, te incrementa los costos administrativos. Pero bueno, generalmente cada proyecto, por muy pequeño que sea, nosotros empleamos entre 50 mínimo a 100 personas. Todos con su seguridad social, todos con ley. No Absolutamente con todo. Nosotros no dejamos entrar absolutamente a nadie a una obra que no tenga absolutamente todos sus seguros, ARPs, salud, pensión, porque cualquier problema que pase con esos señores nos lo cobran a nosotros. Ninguno puede estar por fuera, o sea, que voy a trabajar y me voy, no, todos tienen que estar en una ARP. En la vigilancia y el trabajo, eso se llama seguridad industrial. No, seguridad industrial, es un sistema de seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, donde tenemos una persona que maneja este sistema y están pendientes que todo el que entre a la obra tiene que estar asegurado. Inclusive, para dejar entrar a los clientes que nos han comprado a nosotros, les preguntamos si es algo especial o si nos va a llevar alguien, tienen que estar asegurados, tienen que tener absolutamente todo, si no, no pueden entrar. O sea, nosotros legalmente somos las empresas que siempre estamos al día con todos los pagos y tenemos que pagar absolutamente todo, tenemos muchísimos impuestos. ¿Hay apoyo del Estado en eso, Mauro? Porque hay veces, a ver, te lo pregunto por esto, porque echas la ley y echas la trampa. Te hacen visitas, el Estado tiene funcionarios que están pendientes de que cumplan la normatividad, porque así como vos sos claro y tenés muy claro el tema de seguridad, hay quienes no. Ah, sí, claro que sí. ¿Cierto? Hay quienes tienen trabajadores que quizás ni seguridad les tienen. ¿Cómo es el Estado? ¿Cuál es el control del Estado para ese tipo de empresas como la tuya? Pues a ver, cuando hay un accidente, cuando hay algo grave, es donde se sabe cómo está usted parado realmente con la seguridad social y con lo que está cumpliendo con sus trabajadores. No debería ser así. Las ARPs, las compañías aseguradoras, porque nosotros todo compramos pólizas, todo riesgo en las construcciones, nos hacen chequeos, van y nos ayudan, nos colaboran, por ejemplo, con señalizaciones, con capacitaciones y con esas cosas a todos los trabajadores. Pero realmente el Estado en sí, que diga que es que va a ser una función preventiva, no la hacen. El Estado te hace una función sancionativa. Ni el SENA, que es una entidad del gobierno, presta ese tipo de asesorías. El SENA presta asesorías y es simplemente para cobrarle a todos los constructores. Por ejemplo, hay una norma que dice que todos los trabajadores tienen que tener un estudio y una capacitación en riesgo y en altura, cuando trabajan en altura. Por ejemplo, todos los trabajadores de nosotros tienen que tener eso. El SENA lo único que hace es capacitarlos, no más. Pero el SENA no va absolutamente a nada.
¿Eso es un sobrecosto para ustedes, Mauro? Eh, ¿O la gente tiene que asumir esos costos? no, eso todo lo pagamos nosotros. Obviamente que sí es un sobrecosto, pero realmente eso evita accidentes, futuros accidentes. Y es mejor prevenir que Sí, claro que sí. Sí, sí, uno no sabe dónde le va a saltar la liebre. claro que sí. Es mejor prevenir. La banca. Muchos hablan que hoy en día, ahorita te escuchaba que me gustaría que los oyentes, ¿cómo es el tema de que el sol y la sombrilla en la banca? Usted para sentarse con un banco y que le presten la plata tiene que demostrarles que no la necesita. Empiece por ahí. Si usted no tiene capacidad de pago y no tiene garantías reales, olvídese que el banco le va a prestar plata. Y más a los constructores, que somos un gremio con una alta siniestralidad. Hay muchos proyectos siniestrados y muchos proyectos que se han parado y los bancos desembolsando créditos que tienen que cuidar la plata porque la plata no es de ellos, es de otros terceros, ¿no es cierto? Pero realmente la banca que le diga a uno que lo apoya, no, la banca le presta plata, es su función. Y te voy a decir, en este momento, sin decir nombres propios de bancos, caso particular a nosotros, con un proyecto en pleno furor, bancos con el crédito aprobado, bancos con fiducias, bancos con absolutamente todo, con patrimonios autónomos, donde el banco te aprobó el crédito, cuando vos llegas al momento de hacer bolso, el banco te juega sucio, no te suelta la plata. ¿Por qué? Por lo que ellos quieran. No, es que no le vamos a prestar plata a constructores. ¿Y vos qué haces? Tienes que llegar a buscar créditos puente, a buscar créditos en otra parte, son más caros. Entonces yo creo que el gobierno sí debería tener, cuando eso pase, también sancionar a la banca, porque lo hacen meter a uno en otras partes del mundo donde hay una cosa seria. Eso no se puede hacer, pero aquí... Se falta la palabra, Mauro. No a la palabra, no a la palabra. Después de que te pidieron todos los papeles del mundo, después de que te hicieron el estudio, después de que te hicieron absolutamente todo, después de que vos entregás y cumplís absolutamente con todo y el banco te aprueba el crédito, cuando estás haciendo la firma de hipoteca del lote para garantizarle al banco, te dice el banco, no, yo no te voy a prestar la plata. O sea que es un socio indispensable, quiera uno o no quiera. No, los bancos son indispensables, quiera uno o no quiera, claro, los bancos son indispensables para uno como constructor y también para los que nos van a comprar a nosotros, el cliente final de nosotros. Hay una cadena entre vos que solicitas la banca y aquel que te compra el apartamento que a la vez solicita la banca. Sí, generalmente es así. El banco que le presta el crédito, le hace el crédito al constructor a nosotros siempre llevamos a que los clientes con el primer banco que consulten para hacer su crédito sea con el banco que nos está financiando nosotros, porque es que a los bancos les interesan más los créditos de largo plazo e hipotecarios que un crédito de constructor. Grandes o pequeños montos, para la banca, ¿qué es más llamativo? ¿Prestarte a vos 5.000 millones o tener esos 5.000 en 50 clientes? Exacto, es mejor tener esos 5.000 en 50 clientes y a más largo plazo. A ellos les interesan más ese tipo de créditos que los créditos a los constructores. ¿Y qué es más rentable para vos? ¿Cómo? ¿Qué es más rentable para la empresa tuya, para Movinco, tener esos créditos que te los descuenten de tus créditos, las obligaciones que tenés con los bancos, o que te paguen en efectivo? Es que ¿quién paga en efectivo aquí apartamentos o grandes cosas? Esa es la pregunta que también te iba a hacer. Sí, ¿Se vende esto a través del efectivo o hay crédito en qué porcentaje? Lo que pasa, sí se alcanza a vender cosas así pagos de contado, pero como todos los proyectos de nosotros son hechos a través de un patrimonio autónomo, que se hacen a través de las fiducias. Entonces, para yo vincular a un cliente en mi proyecto, la fiducia tiene que hacerle un estudio. Si el cliente no pasa, yo no le puedo vender, porque al fin y al cabo el que recibe la plata y administra los recursos es la fiducia. Entonces, si el cliente me dice, vení, yo te voy a pagar de contado, yo le digo, listo, venga, presénteme sus papeles, y yo le presento al banco, a la fiducia le estudio, y dice, sí, a la fiducia le recibe la plata. Sí se da, pero realmente el 90% de los clientes requieren créditos de banco. Tienen que ir a la banca. Tienen que ir a la banca. Aquel que dice, tengo 3 carros y un lote muy bueno, eso es llamativo comercialmente para una empresa como la tuya. Vení, recibime estos 3 carros y ese lote que tengo por allá, y el resto de la plata, el 20 o el 30 o el 50 te lo doy en efectivo. Pues realmente de esos negocios también resultan, pero nosotros no vendemos carros, nosotros no llegamos, salimos a vender lotes. De vez en cuando nosotros recibimos las propiedades que ellos tienen, que sean menor del 50% del valor del negocio que están haciendo con nosotros, y los recibimos y salimos a venderlos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas veces
con esas propiedades uno se queda porque son de muy poca rotación. Entonces, pero sí se da, generalmente se da. ¿Cómo está el valor de la tierra en Colombia, Mauro, para ustedes los constructores? ¿Costosa? O porque hoy en día se ve que ustedes están construyendo mucho en la provincia. ¿Por qué están emigrando tanto a la provincia? Hombre, ¿por qué está pasando eso? Porque tierra sí hay, pero la gente la está sobrevalorando. Hay una burbuja. Sí, la gente cree que la tierra vale toda la plata del mundo y realmente nosotros los constructores tenemos un parámetro para el valor de la tierra, la tierra vale lo que se puede hacer en ella, ¿no es cierto? Y tenemos unos porcentajes dependiendo del tipo de proyecto, cuánto se puede pagar la tierra y cuánto puede pesar la tierra en el valor de un proyecto. Si la tierra no cumple con esos parámetros y con esas variables, yo generalmente digo, lo descarto y sigo para otro lado. Pero ¿por qué nos estamos yendo para, por ejemplo, municipios aledaños y cercanos? Porque allá hay más tierra para desarrollar, hay más tierra rural donde se puede desarrollar más fácil. Los valores de la tierra ya son más baratos que acá, porque aquí en Medellín, por ejemplo, lo que está pasando es que ya hay que tumbar viejo para construir nuevo. Entonces las tierras realmente en Medellín son muy costosas, y la gente tiene un lote donde se puedan hacer 80 apartamentos, 100 apartamentos, 50 apartamentos, lo que quiera, y cualquiera te dice y quieren un infierno de plata por eso, entonces muchas veces no da. Para Movinco hoy en día, ¿qué es más rentable? ¿Construir apartamentos grandes, pequeños, casas, fincas? Generalmente todos los constructores tenemos como unos clientes objetivos y unos productos objetivos. Nosotros nos hemos enfocado mucho en estrato 3 y 4, pero también hemos hecho vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Lo que más se vende en este país es la vivienda de interés social. ¿Por qué? Porque tiene subsidio del gobierno, tiene apoyo del gobierno, tiene apoyo de las cajas de compensación, tiene apoyo y la gente tiene la capacidad de compra. Obviamente que en el estrato 4 hacia arriba también hacemos cosas, pero no es tanto como en este otro sector. ¿El futuro, Mauro, de Movinco es Antioquia o están interesados en salir a otros departamentos a construir? Pues nosotros hemos salido y hemos estado en otras partes. Yo creo que el futuro de nosotros y el objetivo de nosotros a largo plazo es crecer y estar en todo el país, inclusive tenemos proyectos en Panamá. O sea, internacionalizarse. Sí, ya tenemos un proyecto grande en Panamá, pero no proyectos de estrato alto, sino vivienda de interés social en Panamá. Colombia, hablemos un poco de la nómina. Un pelado recién egresado de la universidad. ¿Cuál es el perfil de gente que puede venir a tocarte la puerta? Doctor, yo mire mi hoja de vida y vos le ves la hoja de vida y no, pues que usted no ha trabajado en nada, hermano. Hay oportunidades de negocio en tu empresa para todo ese estudiante que está recién salido de la universidad y vos puedes decir, esto es un diamante en bruto, este pelado le da estas cualidades, le voy a dar empleo para pulirlo, o tiene que ser gente ya profesional capacitada. No, inclusive toda la vida nos ha pasado eso, hemos capacitado tanta gente, le hemos enseñado a tanta gente a trabajar, gente que no ha tenido experiencia y la han cogido con otros y se van. O sea, el sentido de pertenencia a la gente por las empresas que los ayudan es muy poquito. Todo el que llega a trabajar a una empresa o sale de ingeniería, pues yo fui así también, yo lo tuve. Yo no voy a trabajar en esto para nadie, yo voy a ser empresario. Y todos lo quieren hacer, lo que pasa es que cada vez se ha puesto más difícil. Pero realmente muchos profesionales lo cogen a la empresa como un escampadero mientras ven qué hacen, entonces no hay sentido de pertenencia. Nosotros lo que sí miramos es la gente que mínimamente sepan hacer las cosas, entonces les ayudamos, los formamos, hemos pagado capacitaciones en el exterior y tenemos gente leal con nosotros, pero realmente nosotros sí le damos oportunidad a muchas personas, muchos estudiantes de AFID, de la Universidad de Medellín, que estudian la misma carrera, hacen práctica con nosotros, les pagamos, los formamos, les ayudamos y muchos se quedan con nosotros. Serpi lo paga. Serpi lo paga, sí. Y en eso Movinco aporta mucho al tejido social. Hombre, sí, la verdad que nosotros generamos mucho empleo, damos bienestar. Pues, ¿qué más bienestar que
para una familia que tener su casa. Entonces, nosotros sí ayudamos en lo más que podamos a la gente. Obviamente no somos una entidad de beneficencia, pero sí generamos mucho bienestar. La gente se puede jubilar en Movinco, Mauro. Hombre, no me he jubilado yo. ¿Y por qué, hombre? Pues yo tengo gente que lleva trabajando conmigo desde que empecé. ¿Se pueden jubilar? Pues por ahora no ha pasado el primero. El caso es que, hombre, esperemos que sí. Yo creo que la generación que viene detrás de mí, que mis hijos no están estudiando y van a seguir, yo creo que de pronto a ellos sí les toque. Eso te iba a preguntar, Mauro. ¿Tus hijos acompañan tu proyecto de vida o cada uno está estudiando para hacer diferentes actividades? No, la verdad que afortunadamente 2 de mis 3 hijos están estudiando ingeniería civil y ya están que se gradúan y ya están trabajando con nosotros. Entonces ya yo creo que vamos a tener un relevo generacional, pues no muy ligero porque yo tampoco me quiero retirar todavía, pero sí lo vamos a tener y yo creo que la empresa va a seguir. ¿Pagas pensión? Sí, claro. O sea, ¿te pensionás? Sí, yo estoy pagando una pensión como lo exige el gobierno, porque usted para poder tener aquí un seguro, una EPS, una cosa, usted tiene que tener ARP, pensión, todas esas cosas. Pagamos todas esas cosas. Uno ve, y te lo digo por experiencia propia, los chinos, de parte de los asiáticos, uno entra a la oficina de un gerente y ve los cuadros del abuelo, del bisabuelo, del gerente, del fundador, de los hijos, y ellos trabajan muy en familia. Es importante que las empresas dejen ese legado a los hijos, o puede venir gente distinta pero con conocimiento a ocupar esos cargos. O sea, ¿vos te sentirías tranquilo en el Buen Retiro entregándole tu empresa a un tercero o preferirías que fueran tus hijos? Yo preferiría que fuera un hijo mío. Pero generalmente en Colombia las estadísticas muestran que las empresas familiares generalmente llegan a la segunda o tercera generación, no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque culpa de nosotros mismos. Porque nosotros tuvimos una infancia muy distinta a la que tuvieron los pelados de nosotros. Nosotros tuvimos carencias, pero no aguantamos hambre por carencias de cosas que no necesitábamos. Lo básico lo teníamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros educamos a los hijos, o nosotros, o yo no digo todo el mundo, pues como queriendo que no tuvieran las mismas creencias que nosotros, pero uno se equivoca en eso. Entonces, generalmente hay una generación que trabaja, consigue alguna cosa, y la otra generación que viene la gasta. Espero que eso no pase con la de nosotros, ¿no es cierto? Que perdure la empresa, siga adelante, pero yo sí me sentiría más tranquilo, hombre, que la empresa quedara a manos de los hijos, obviamente. Mauro, hoy en día Colombia está atravesando por un fenómeno social que hay que ponerle mucho cuidado. Y gran parte de ese fenómeno social, los jóvenes de hoy en día radican su malestar en que no hay oportunidades de trabajo. Yo esta pregunta se la hago a todos mis entrevistados: ¿por qué la generación de nosotros trabajamos con las uñas y hoy en día las nuevas generaciones quieren es trabajar con el cerebro? ¿Cómo ves ese tema? Pues hombre, es que esta generación nació pues, a ellos les tocó una cosa completamente distinta a nosotros. A ellos les tocó la tecnología, les tocó que conocen lo que pasa en cualquier parte del mundo al instante, tienen información de todas partes. Entonces, eso genera un inconformismo y una cosa entre los jóvenes, que hay unos que ellos dicen que hay unos que tienen más oportunidades que otros, pero yo creo que las oportunidades todos hemos tenido las mismas. Que unos luchamos más por conseguirlas que otros, es así, pero yo creo que en este país ni en ninguno a nadie le regalan nada. Entonces hay una generación ahora que tienen muchos derechos, pero no tienen deberes. Entonces eso está acabando con la juventud, no quieren trabajar. Entonces, en vez de querer trabajar, pasa de querer y buscar y salir a trabajar o emprender algo, ellos quieren que el gobierno les dé un subsidio, quieren que les den el estudio gratis, quieren que montar en un bus gratis, no respetan las normas, no respetan a su papá y a su mamá, no les hacen caso, van a respetar a la otra gente. Entonces, yo digo que lo que está pasando ahora
es el exceso de democracia y el exceso de derechos que le promulgan a los jóvenes. O sea, todo el mundo tiene derechos, pero nadie tiene deberes. Hay que trabajar, hermano. Digo, usted y yo empezamos con los millones de la cédula, nosotros no teníamos un peso. Entonces, ahora los pelados todos quieren tener todo ya, rapidez, todo tiene que ser ya, y así no es. Yo creo que están muy equivocados, muchos, no digo que todos, porque hay muchachos muy brillantes, pues, pero están equivocados en esas marchas, y fuera de eso, dejando de manipular de los políticos, dejando de manipular de la izquierda, dejando de manipular de una cantidad de cosas que quieren desestabilizar el país. Pero esto, lo único que se arregla es trabajando, no más. A uno nadie le va a dar nada. Mauro, ¿cuál sería el escenario ideal de cara al futuro para la contratación del Estado con una empresa como la tuya? ¿Que siga lo que hay tradicional hoy en día, hombre, o que cambien algunas normas importantes? Eso lo han estado haciendo. Y los sistemas de contratación con empresas de ingeniería han sido muy distintos y los han modificado todos. Ley 222 de hace mucho tiempo, después la ley 80, ahora la ley 80 pero con pliegos únicos. Entonces, hagan lo que hagan, siempre van a haber tramposos, ¿no es cierto? El gobierno, el Estado, los municipios son los mayores generadores de empleo a las empresas de ingeniería. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar un hospital, siempre se va a necesitar una escuela, siempre se va a necesitar una reposición de redes de acueducto y alcantarillado, siempre se van a necesitar hacer vías, siempre, y el gobierno siempre tiene los recursos para hacerlos, simplemente que la corrupción dentro del gobierno y dentro de los que manejan las licitaciones y esas cosas es muy grande. Ahora hablábamos de que el sistema ha cambiado y ya vos tenés que mostrar resultados al gobierno para que te paguen lo que desarrollaste. Sí. Aún así sigue habiendo corrupción y elefantes blancos, hasta mamut blancos, como se dice vulgarmente. Algo falla en el sistema para que eso se dé. Yo sé que acabar con la corrupción tendría un país como Filipinas, que optó por la ley de muerte o por mochar una mano, no sé, hay intervención extranjera, porque es que vos como empresa te tenés que mirar cómo funciona la ingeniería en Estados Unidos o cómo funciona en China, y porque aquí no funciona. Eso es lo que quiero como preguntarte. ¿Qué hacer para que funcione y los verdaderos recursos del Estado lleguen a esa obra de ingeniería, tanto en calidad como en tiempos y en cumplimiento? A ver, yo pienso que en Colombia hay empresas muy buenas. De las empresas que hacen contratos grandes de carreteras, de cualquier obra de infraestructura con el gobierno, hay empresas muy buenas. Y el gobierno colombiano trata, y los que están ahí, de que esas obras lleguen siempre a la gente más necesitada. Las obras las hacen bien, la gente las hace bien, pero muchas veces se presentan interventores corruptos, funcionarios de rangos medios más corruptos que cualquiera que no llega a eso, ni a una cabeza de un gerente, ni de un presidente, ni una cosa de una empresa, sino que los funcionarios, los intermedios, los que aprueban un acta, los que hacen son los que generan la corrupción. Entonces, y también depende de las empresas constructoras y de nosotros, que cuando pase eso se denuncia, pero el que denuncia eso queda vetado y no lo vuelven a contratar. Realmente lo que pasa es que todo el que hace una campaña política y es apadrinado por constructores, ellos, los alcaldes y los gobernadores y todos los que llegan allá, tienen deudas con muchas empresas. Entonces, todas las cosas las dirigen a esas empresas, ¿no es cierto? Nadie va a aportar plata en una campaña pues para que después le digan muchas gracias y adiós. Entonces, la verdad que nosotros hemos optado por estar en el sector de la construcción, pero más en el sector privado que en el sector público, porque además el sector público presenta muchas complicaciones, muchos problemas, entonces es mejor hacer las cositas uno por acá, pero realmente el que siempre genera trabajo en este gremio es el gobierno, es el Estado, es el mayor contratante. Mauro, hoy en día Colombia ha atravesado dos procesos muy grandes, los paramilitares y la guerrilla. Lógicamente, lo que busca el Estado y lo que busca, digamos, todas las clases sociales, es que se le puedan dar oportunidades a ese tipo de personas, porque los estigmatizan, y entonces yo no le doy empleo a un guerrillero, yo no le doy empleo a un paraco, yo no le doy empleo a un expresidiario porque viene de la cárcel con más mañas.
¿Movinco abre puertas a ese tipo de personas o clasificas y filtrar mucho eso? No, generalmente nosotros trabajamos con todo tipo de personas. Nosotros no miramos el pasado judicial de nadie para darle trabajo, nosotros no. Absolutamente eso no lo hacemos. Por cosas de la vida nos hemos enterado con quién hemos trabajado. Y hemos trabajado con gente de los dos bandos. Y te voy a decir algo en experiencia de nosotros. Los mejores trabajadores que hemos tenido son la gente que ha pertenecido a las autodefensas. No se quejan, rinden en el trabajo, trabajan permanentemente, no faltan al trabajo. Caso distinto con los que hemos sabido que son de la guerrilla. Son los que ponen problemas, son los que siempre se amotinan, son los que siempre sindicalistas. Incitan a los otros para que generen problemas. Entonces hemos trabajado con todos, no todos, no estoy generalizando, ni en nosotros todos son excelentes trabajadores, no. Y nos han robado y nos han puesto trampas y nos han pasado muchas cosas, pero sí trabajamos con todo tipo de personas. Es más, hemos hecho trabajos en las cárceles y hemos trabajado con el IMPEC y le cuento que la mejor mano de obra en la construcción está en la cárcel. ¿Por qué se da eso, Mauro? Hombre, porque la gente tiene sentido de pertenencia, ¿o qué? No, simplemente porque hay mucho de este gremio que están allá y hemos trabajado con ellos y son muy buenos trabajadores, muy buenos trabajadores. Yo he trabajado en las cárceles, he trabajado con gente que está dentro de la cárcel, con presos, los ponemos a trabajar dentro de la cárcel. Mauro, el fenómeno social de Venezuela no lo puedo dejar pasar por alto. Y te lo pregunto por una razón. Hoy en día muchos empresarios colombianos le están dando oportunidades al venezolano, quizás porque es una mano de obra más barata y más necesitada. Pero hoy en día oye uno en la calle que el colombiano se volvió perezoso, que todo lo quiere regalado y el venezolano mete, como se dice vulgarmente, la nalga y se hace ver y son los que verdaderamente pueden estar ocupando esos espacios. ¿Apoyás al venezolano, Movinco? Pues hombre, nosotros apoyamos a todo el que quiera trabajar. Tenemos venezolanos trabajando con nosotros, bastantes, pero no ilegales, ni pagándoles menos, absolutamente no. Tienen que tener la documentación, están asegurados, cumplimos con absolutamente todo. Y te cuento que hay muy buenos trabajadores, hay gente muy buena. La gente está estigmatizando a los venezolanos porque muchos se vienen acá a matar, a robar y eso, pero la gente que se viene a trabajar son muy buenos, la verdad que son buenos. Hablemos un poco del tejido social que construye Movinco. Muchas empresas, y lo hablo, y esta es otra pregunta que tiene cabida en todas mis entrevistas, un cantante famoso, llamarlo Maluma o el que sea, lo primero que hace es correr y montar una fundación. Y montan una fundación quizás por cumplir con ese tejido social o quizás por evadir impuestos. ¿Cuál es la labor que desarrollas socialmente, Movinco, para ayudar a aquellos estratos, llámese Sisbén 1, 2 o 3? No le digamos obras de caridad, porque es que la caridad comienza por casa. Pero construís tejido social desde el punto de vista, hombre, me sobran 50 ladrillos, 200, están toteaditos, no los puedo coger, los donás a una escuelita. ¿Cuál es tu labor social en Movinco? Nosotros tenemos no fundaciones, son como iglesias, son como gente que presta ayuda a otros, o directamente nosotros le ayudamos. Cuando sabemos que un trabajador necesita alguna cosa, les ayudamos a ellos. Por ejemplo, yo he tenido casos donde tengo trabajadores que les hemos ayudado a conseguir, inclusive en proyectos de nosotros mismos, apartamentos para que ellos vivan. Y tienen, porque los apartamentos de vivienda de interés social o BIS o VIP se entregan habitables, ¿no es cierto? Se entregan sin acabados, eso. Nosotros siempre tratamos de ayudarle, como dijiste ahorita, empieza por casa, entonces le ayudamos mucho a la gente que está trabajando con nosotros en los acabados, les ayudamos a que termine sus apartamentos, a que ponga sus cocinas como deben de ser, pero también le ayudamos a mucha gente que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nosotros hagamos una fundación para decir, hombre, que yo dono tanto y eso me condona el 105 al 150% de los impuestos. Te cuento, Jaime, yo nunca he podido ver eso y hemos hecho esas donaciones y jamás la DIAN nos ha condonado lo que dicen por ley. ¿Por qué, Mauro? A ver, yo quiero hacer énfasis en este tema. Si las
puertas están abiertas para ese tipo de descuentos o de oportunidades a nivel de impuestos. ¿Por qué Movinco no aprovecha eso? Lo aprovechamos y lo hacemos ayudándole a la gente directamente. Pero, por ejemplo, lo que ponías ahorita, decías que los cantantes lo hacen exactamente por eso, porque les sale mejor dar la plata a una fundación que entregársela al gobierno, lo que piensan ellos, que se la roben los políticos, para que se la roben los corruptos. Entonces los cantantes hacen esas fundaciones para eso, no para evadir impuestos, porque realmente los tienen que pagar. ¿Cierto? Los pagan a través de eso. Ahora hay un programa muy interesante que se llama Obras por Impuestos, que puso el gobierno. Muchas empresas están haciendo obras para pagar los impuestos que le tienen que pagar al gobierno. Eso es una muy buena, un programa muy bueno que está haciendo el gobierno. Danos un ejemplo de eso, Mauro. Hacer una obra es que vamos a arreglar este Por parque. ejemplo, yo conozco una así. En el municipio de Sonsón, allá tienen unas minas y una parte de explotación, la Fundación Corona. La Fundación Corona tenía que pagar unos impuestos muy altos y acaba de construir un colegio, de los mejores colegios, con todas las especificaciones, con construcción, con aulas supremamente bien dotadas, proyectos bien diseñados, bonitos y funcionales. Hizo un proyecto grandísimo de un colegio para Sonsón, para pagar impuestos que le tenía que pagar la nación. Cruzan con el Estado. Cruzan con el Estado, sí. Ven, hay un punto importante, Mauro, y es el ecológico. Para nadie es un misterio que en las obras de ustedes, los ingenieros, resulta una cantidad de materiales, llamémoslos de desecho, no sé, reciclables, no reciclables, pero que en realidad uno ve en las obras que vulgarmente llaman escombros, o habrá otros desechos de materiales, como puede ser de aluminio, de vidrio, de ventanas, de mármol, de cerámica. ¿Cómo estás en ese proceso de reciclaje y de apoyo al medio ambiente, Mauro? Cuando nos dan a nosotros un proyecto y una licencia, la licencia y todos los proyectos traen que todos los materiales de desecho, como vos hablas, lo que no se pueda reciclar, uno tiene que hacer disposición final de esos elementos cumpliendo con toda la norma. Primero, donde usted deposita los materiales tienen que tener licencia, tienen que cumplir con todas las condiciones necesarias para recibir ese material. Adicionalmente, se recogen unos materiales y se entregan a unas empresas, y esas empresas con esos materiales reprocesan el material y fabrican lavaescobas, lavaderos, zócalos, y todo eso se utiliza. Un porcentaje de eso lo utilizamos en las mismas obras. Es más, en las obras nosotros tenemos máquinas que trituran y utilizamos adobes y cosas que nosotros, para hacer nosotros los mismos llenos, para hacer filtros, para hacer cantidad de cosas, pero tratamos de perjudicar lo menos el medio ambiente. Inclusive tenemos un proyecto que ahora hay una certificación LEED que se sacan unas empresas a nivel mundial y se generan unos beneficios que realmente no son muchos, pero se generan, y tenemos proyectos con certificación LEED en construcción a nivel internacional. Pero son procesos muy costosos sacar la certificación. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan costoso es desarrollar esos proyectos? Eso es muy costoso. Para un solo proyecto nos valió inicialmente $250.000. Y con eso, ¿qué? Tenemos en el brochure del proyecto un loguito que dice proyectos con certificación LEED Gold, y eso pues como que a la gente le gusta, pero realmente que los impuestos bajen, no bajan. Que los bancos dicen que tienen unos créditos preferenciales y unas tasas, eso fue al principio, eso ya no se aplica. Entonces tampoco incentivan a las empresas a hacerlo. Ahora nos obligan a hacerlo. Y me parece que está bien hecho. Nos obligan y lo tenemos que hacer. Cuando ustedes van a comprar un lote, ustedes piden una normatividad y pues de pronto por conocimiento, porque he leído y he escuchado, si el lote tiene unas áreas forestales que no se pueden tocar, ¿eso está bien visto por ustedes? ¿Respetan esa norma? Sí, claro. Pensando en el pulmón de las nuevas generaciones, ¿cómo es ese aporte de Movinco? Si a vos compras un lote de 50.000 metros y te dicen tenés que dejar 12.000 porque por ahí pasa una quebrada, ¿ese tipo de lote es llamativo para vos? Depende, porque cuando hay un lote que tiene muchos problemas, o sea, problemas para nosotros,
porque hay unos problemas ambientales que son para nosotros para poder desarrollar los lotes. Por ejemplo, un lote con una quebrada, que lo atraviesa una quebrada, vos tenés que dejar 30 metros de retiro a las quebradas. Un lote que tenga un nacimiento de agua, ese lote vos tenés que dejar 100 metros a la redonda de ese nacimiento, un retiro, no puedes utilizar ese lote. Si tenés está en zona de protección, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, como todo eso está protegido por la autoridad ambiental, las corporaciones autónomas y todas las cosas como son Corantioquia, como es el área metropolitana, y todos los municipios tienen las oficinas de medio ambiente. Vos lo primero que tenés que hacer es decir, ve, este lote yo voy a construir y mirar la norma, pero yo no me voy a meter en un lote que dice que tiene una quebrada, que tiene un nacimiento, que tiene zonas de protección, porque yo no puedo hacer nada ahí. Entonces yo lo desecho. Entonces, en ese aspecto, Colombia vamos bien. Sí, o sea, estamos haciendo respetar el pulmón y el futuro de nuestra nueva generación. Sí, a mí me parece que aquí se está cuidando muchísimo, muchísimo el medio ambiente. Es más, de los peores problemas que uno se puede encontrar en cualquier proyecto es problemas ambientales. Y fuera de eso, los problemas ambientales y las infracciones ambientales son penales. Ya no es que usted... ¿Cómo así? Explícanos si eso, vos Mauro. tumbas, si vos moves el cauce de una quebrada, ocupas el cauce de una quebrada, si vertís aguas y contaminas una fuente hídrica, ese problema se te convierte penal y es de cárcel, no es querellable, es muy complicado. ¿De tener miedo a eso o respetar la norma? No, eso fue una cosa que tuvieron que hacer porque la gente no respetaba, pero yo no, mientras mi gente no infrinja eso, pues yo realmente lo primero que miro en todo proyecto son todas las condiciones ambientales que tenga. ¿Para dónde va Colombia en construcción, Mauro? ¿Nos estamos superpoblando de ladrillo y cemento? No. ¿O estamos generando y respetando espacios de convivencia y de esparcimiento social? No, Jaime, yo creo que antes aquí hace falta mucho desarrollo en cuestión de vías, en cuestión de vivienda, en cuestión de hospitales, que hace falta muchísimo desarrollo. Te voy a decir porque aquí la tasa de crecimiento anual más o menos que yo conozca es entre 200 y 250 mil familias al año, nuevas, más o menos. Son 250 nuevas familias, 250 mil nuevos hogares, necesidad de hogar, necesidad de espacios de esparcimiento, de espacio público, de vías, de hospitales. O sea, yo creo que aquí antes estamos muy retrasados en todo lo que se necesita. ¿Por qué, Mauro? ¿Por falta de dinero? Sí, somos un país pobre. Pero no hay esa conciencia de pago de impuestos como la tenés vos como empresario que hace que haya más recursos, o definitivamente seguimos en la tradición de que la corrupción nos va a seguir enterrando. Lo que pasa es que aquí los que pagamos impuestos somos muy poquitos y los que no pagan son muchos y los que evaden son mucho más de los dos anteriores que yo acabo de decir. Mientras no pongan en cintura a todo el mundo y todo el mundo se meta la mano al drill a decir, venga, yo tengo obligación de pagar impuestos, yo tengo obligación de pagar esto, aquí no vamos a salir adelante. Aquí lo único que todo el mundo quiere es que lo subsidien, que le den el estudio gratis, que la mamá y 50 más los atienda el CISBEN. ¿De dónde sale la plata? De los que pagamos impuestos. Yo diría, todo el mundo tiene que pagar impuestos. Y esas reformas, por ejemplo, esas manifestaciones, por la reforma, una reforma que se necesita y que era para esos mismos que están haciendo las manifestaciones, pues la verdad no le veo sentido, eso es político. Ese tema político afecta mucho tu sector, Mauro. Sí, claro, muchísimo. ¿En qué medida? No, porque la gente la gente piensa que va a comprar una vivienda, el que la necesite, el que se va a quedar aquí, pero el que invierte grande, se mete en proyectos, porque no todo lo que uno hace es para que la gente tenga su primera vivienda. Hay mucha gente que compra su vivienda y su segunda vivienda, su vivienda de recreo, su vivienda para inversión. Entonces todas esas cosas se bajan muchísimo, la inversión se baja muchísimo. Entonces todo el mundo, ¿qué hace? Esto se va a volver como Venezuela, vamos para afuera. Pero nosotros que estamos aquí tenemos que seguir trabajando. ¿Qué más hacemos? Hombre, esto es una pregunta un poco comprometedora. Al comienzo de la entrevista fuiste muy claro, me dijiste que no tocáramos el tema político y mi pregunta no va encaminada a eso. Se avecinan elecciones electorales, Colombia está trabajando por una situación difícil. ¿Crees que un cambio de la derecha a la izquierda sea beneficioso? Cuando dice el dicho es mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿o crees que debemos de seguir en derecha? Pues con representantes de ideas
democrático. Pues yo viendo la gente de izquierda, que las únicas empresas que han creado son sindicatos, grupos guerrilleros, para no decir nombres propios, decirlo pues, FECODE, esa unión de trabajadores, esas son las únicas empresas que han creado la gente de izquierda. Muéstrame qué empresa han hecho ellos que generen empleo, que le den oportunidades a la gente. Ninguna que yo conozca, ninguna. Entonces, a mí me parecería que un cambio de derecha, porque es que aquí no son ni de derecha, porque es que aquí yo diría que acá y todo el mundo está en el medio, pero irnos para la izquierda sería nefasto para el país, muy nefasto. ¿Crees que se incremente la carga de impuestos si entramos en un gobierno de izquierda? Es que se mermen las oportunidades de desarrollo. Es que mira Venezuela. ¿Y usted qué impuestos va a generar y va a cobrar si la gente no trabaja? Si no hay empresas, todas las empresas las coge el gobierno y las privatiza y la inflación se dispara. Mire Venezuela, mire ese ejemplo. Nada que sea administrado 100% por el Estado funciona. O sea, entonces es mejor que las empresas, hablando de tu gremio, pues, lógicamente, es mejor que el Estado tenga contratación con terceros que tenga nómina propia. Ah, no, es que eso nunca... Por ejemplo, no ve Invías, por poner un ejemplo. No, Invías es una entidad donde sacan a licitar las cosas, pero el gobierno no es capaz. El gobierno es mal administrador y mal constructor. ¿A qué se debe eso, Mauro? Porque es que tiene muchas cosas en qué pensar. En cambio, entonces es mejor tener terceros que hagan unas actividades que el gobierno dedicase a ser constructor. Es como los constructores y los bancos. Uno le dice a los bancos, pues, hombre, usted no construye, no sabe construir, pero yo tampoco tengo plata para prestar, entonces usted no construye y usted no preste plata, ¿no es cierto? Entonces cada zapatero a tus zapatos, pero el banco, el Estado es muy mal ejecutor, muy mal administrador. Si no ve a las empresas que decomisan por extinción de dominio, vea las propiedades que decomisan por extinción de dominio, todas se caen, todas terminan vueltas nada, se roban las cosas. Entonces, tener las puertas abiertas a la inversión extranjera, Mauro. Sí, es más, tengo inversionistas extranjeros en la empresa. ¿Por qué? Porque es más fácil conseguir recursos. Hay gente que le cree a Colombia, le cree mucho. Eso, te cuento, con la pandemia y con lo que ha pasado, ha bajado mucho la credibilidad en el país. Inclusive si usted ve las calificadoras, le van a quitar a Colombia la calificación de inversión. Entonces eso influye mucho en que la gente del extranjero venga a invertir acá. Nosotros trajimos gente acá, tenemos gente invirtiendo acá del extranjero, pero se frenaron las inversiones por todo lo que está pasando en el país. No más por la pandemia, sino por la regulación estatal. La pandemia es una cosa que pasó a nivel mundial y una para a nivel mundial, pero ahora es por lo que está pasando. La inestabilidad jurídica en Colombia es total. Aquí hoy vos pagas $1 de impuestos, el año entrante pagas 2, el año entrante pagas 4, aquí no hay estabilidad jurídica para nadie. Entonces la gente no quiere invertir en Colombia. Anteriormente sí se veía. Claro. No hablemos de presidentes en nombre propio, pero en gobiernos anteriores se veía. En gobiernos anteriores que se presentaban esas garantías, que se cuidaba la inversión extranjera, que se decía, y era un efecto muy grande. Y se presentó y hubo mucha plata. Ahora con lo que hay, con lo que está pasando. Es más, muchos contratos de compra-venta de lotes, de compra de propiedades, están poniendo una cláusula, desafortunadamente, y se volvió famosa, se llama la cláusula Petro. ¿La cláusula qué? Petro. Petro. Si Petro queda presidente, este negocio no va. Pues tenemos que ir a vivir a Miami. Pues hombre, los que tienen con qué. A nosotros nos toca aquí frentear el no, aquí tema. tenemos que seguir. Aquí no podemos pensar en que... Sí, porque como vivimos, con lo que tenemos nosotros vivimos aquí, no vivimos en como Miami. el chiste de los niños, que papi, que yo quiero que gane Petro, porque si gana Petro nos vamos a ir a Miami. Sí, el que tiene con qué. Mauro, quiero no terminar este conversatorio y agradecerte, que ha sido una charla muy enriquecedora tanto para nuestro grupo de trabajo como para las nuevas generaciones. ¿Qué consejo le podés dar tanto a las nuevas generaciones como a los nuevos políticos para que este gremio aporte al desarrollo del país y al tejido social?
Vea, este gremio siempre ha aportado al país. Este gremio es el que más empleos genera, porque nosotros somos una cadena, esto se vuelve una cadena industrial. Yo contrato empresas que hacen ventanas, que hacen carpintería en madera, que hacen cocinas, que hacen cerámica, que ponen griferías, que hacen tuberías, que hacen... O sea, esto es una cadena. Entonces, nosotros siempre generamos trabajo, siempre generamos bienestar, porque la gente tiene trabajo, hay bienestar. Yo lo que le digo ahora es, a lo que está pasando en el país, es que la gente piense que tiene más deberes que derechos. Todos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Todos tenemos que respetar al otro, todos tenemos que... Hombre, aquí nos saltamos una fila, le pagamos a alguien para que haga otra fila. No, hermano, como uno va a otro país y hace la fila que le toque, respeta al otro señor. ¿Por qué no hacemos exactamente lo mismo aquí? Lo que hablábamos ahorita, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo aquí? Estos muchachos jóvenes ahora que tienen tantas ideas, que quieren llegar a... Hermano, la forma de llegar y hacer unos cambios es postularse, ganar puestos y curules en el Congreso, en la Asamblea, en el Consejo Municipal, donde sea, para poder pedir los cambios. Pero aquí los cambios, haciendo las cosas así, de hecho, como lo están haciendo, con el terrorismo que están haciendo ahora, no se va a lograr absolutamente nada. Entonces, en esencia, ¿cuál sería el consejo? Estudien, luchen, trabajen, respeten los derechos de los demás, no hagan bloqueos, dejen que el que quiera trabajar, trabaje, y si usted no quiere trabajar, pues hombre, no trabaje y tiene con qué vivir, pues muy bueno. Pero hermano, yo creo que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que luchar para salir adelante, no querer que nos regale todo el gobierno. Ese es tu consejo o tu opinión personal. ¿Cuál es el consejo de Movinco como empresa? Y te lo pregunto en el buen sentido de la palabra, porque hay empresas que se enfrascan, entonces yo voy a hacer solo apartamentos VIP porque ahí está el billete, y dejan de lado otros aspectos que necesita la sociedad, como parques o algo. De Movinco a las nuevas generaciones, para una mejor Colombia, ¿cuál sería el consejo? Dedíquense a construir apartamentos y llenen las ciudades de ladrillo y cemento, o respeten los espacios públicos, generen áreas de respiro. No, realmente las empresas no tenemos esa capacidad de llegar allá, de hacer esas cosas. Nosotros no podemos decir que llenemos de adobes, todo tiene una normativa. Pero como empresa, hombre, el objetivo de nosotros es consolidarnos muchísimo más con el tiempo. Ya llevamos muchísimo tiempo generando bienestar, construyendo. Pero como empresa, decirle a las demás empresas, hombre, hagamos las cosas como deben ser, cumplamos con las normas, paguemos los impuestos que tenemos que pagar y apoyemos al gobierno que está de turno. Pues porque te digo la verdad, si no se apoya al gobierno, no va a pasar absolutamente nada en este país. Mauro, muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Ha sido un conversatorio muy agradable. Yo pienso que estos nuevas generaciones, esta gente está teniendo un ejemplo muy claro de lo que es el sacrificio y la entrega empresarial para construir futuro y tejido social. Mauricio, un claro ejemplo de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y vos sos un gran empresario. Así sea por cansancio. Así sea por cansancio. Y vaya que nos acostamos bien cansados. Hombre, sí, lo que pasa, yo me reunía, por ejemplo, con un gremio que hacen zapatos, unas empresas grandes de acá, hablando una vez con ellos. Hombre, que esta crisis que hay, que no sé qué, y yo le digo, hermano, yo llevo 56 años en crisis. Entonces a mí las crisis no me asustan, a mí me parece que las crisis son oportunidades que los que tenemos, seguimos luchando, pues alguna cosa lograremos, pero realmente este país no es fácil. Hacer empresa en este país no es fácil. Pero bueno, tenemos la convicción y la fe y las ganas de sacar adelante a Colombia. Mauro, mil gracias, hombre. Agradecerte la oportunidad y recuerden, colombiano compra colombiano. Esto es un ejemplo claro de lo que es tener conciencia de país, de lo que es hacer empresa. A eso los invito, a que nos sigan en nuestro canal para que vean ejemplos de vida
y para que sean un soporte para las nuevas generaciones. Hasta una próxima.